Buenas tardes a todos y a todas. Nos hemos reunido para celebrar la sesión ordinaria correspondiente al Pleno de este Ayuntamiento del 20 de marzo de 2014. Antes de entrar a desglosar los puntos que se van a tratar, quería primero pedir disculpas en nombre de Juanjo Guerrero, que no puede venir, y en segundo lugar pedir un minuto de silencio por la muerte de Andina, esta mujer de Munguía, y de otras 4 mujeres más que han sido asesinadas presuntamente por sus parejas en los últimos 4 días. Bien, pues sin más pasamos a tratar los puntos que componen el pleno de hoy, que son: primero, aprobación del acta de la sesión ordinaria correspondiente al 30 de enero de 2014. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Segundo punto, aprobación de los presupuestos municipales para el ejercicio del 2014. Previamente voy a hacer un brevísimo resumen. Todos conocemos en este ayuntamiento las partidas que componen el presupuesto para el 2014, y de cara a los vecinos, con independencia de que luego se cuelguen, solo matizar 2 puntos. Primero, que el presupuesto de este año, a pesar de tener algo más de dinero que el año pasado, estamos sometidos a un concepto que se aplica a todos los municipios, tanto del País Vasco como de España, en el que hay que aplicar algo así que se llama regla del gasto. Y por explicarlo con palabras sencillas y que todo el mundo nos entienda, quiere decir que si tenemos ingresos por importe de 100, solo podemos gastar, digamos, de alguna forma 80, 85. Parece una contradicción, pero nosotros este año vamos a hacer un presupuesto con superávit. Como no podemos gastar todo, vamos a dejar ahí una partida de ingresos sin utilizarla. Podríamos haber utilizado esa diferencia, ese dinero que no nos permite gastar la normativa actual, para, por ejemplo, amortizar deuda. El Ayuntamiento de Palencia tiene una deuda al 1 de enero de 354.000. Al final del año tendremos una deuda con las amortizaciones correspondientes de 291.000. La ley, por tener un endeudamiento tan pequeño, no nos obliga a amortizarlo. Nosotros hemos considerado que no nos interesaba amortizar esa deuda cuando los gastos de mantenimiento de esa deuda no rondan los 6.000 euros, y sin embargo preferíamos tener ese colchón de dinero para cualquier necesidad. Entonces, ¿qué pasa con este presupuesto que vamos a hacer, a intentar aprobarlo con superávit? Pues que eso, a final de año, ese superávit, si no ocurre nada extraordinario, formará a engrosar parte del remanente del próximo ejercicio. Como he dicho, no iba a entrar en el detalle de las partidas, simplemente dar 2 datos significativos que pueden aclarar de forma global cómo es el presupuesto del ayuntamiento. En la parte de ingresos
tenemos 4.425.073 euros, de los cuales las dos partidas fundamentales son 1.018.000 euros que se recauda por el concepto de impuestos directos, es decir, circulación e IBI fundamentalmente, y después la partida de Udalkutxa, que es la partida que da Diputación a todos los ayuntamientos en función de lo que recauda de los vecinos y vecinas de Plencia y otra serie de parámetros que tiene establecido, pero que son de aplicación común a todos los municipios y que suponen 2.884.067 euros. No voy a entrar en otras pequeñeces de partidas porque todos los que estamos aquí, de los concejales, conocemos. Y en cuanto a gastos, solo me voy a centrar también en dos partidas importantes, que son los gastos de personal, que representan un 32,6 del presupuesto, o sea, de los 4.425.000, los gastos de personal representan el 32,6 del presupuesto y que asciende a 1.441.866 euros. Y la otra partida, que es mucho más fuerte, es lo que en la contabilidad de los ayuntamientos se llama gastos en bienes corrientes, que representan casi un 48%, un 47,80 exactamente. ¿Qué entra en esta cantidad de 2.112.000 euros? Pues entra lo que es el mantenimiento del municipio, la limpieza viaria, el alumbrado, la jardinería, arreglos pequeños que entran dentro de la brigada o parte del material que tiene que comprar la brigada para hacer sus reparaciones. Entonces, el 80% del presupuesto se va en un 32%, como digo, en gastos de personal y un 48% en los gastos que yo he dicho otras veces es por levantar la persiana del municipio, en estos gastos que son necesarios y que son de un servicio a todos los vecinos y vecinas. ¿Más datos significativos? Pues no existen. En gastos, en transferencias corrientes, están una serie de pagos a los que está obligado el ayuntamiento, más toda la parte correspondiente a las subvenciones a todos los grupos culturales, deportivos y otro tipo de asociaciones. Inversiones cero, porque la regla del gasto no nos permitía, como he dicho, gastar todo el dinero que tenemos y poco más. Pagos, deudas que tiene el ayuntamiento, que son del orden de 55.000 por la amortización que he dicho antes del préstamo que tiene el ayuntamiento y 49.000 euros de la liquidación negativa del 2011. Es decir, ¿de qué he dicho? La liquidación negativa de La liquidación negativa de Udalkutxa del 2011. También, que es un dato que es ajeno al ayuntamiento. Es la diferencia entre lo que esperaba recaudar la Diputación y lo que realmente recaudó. Y en el 2011 hay una partida pendiente de 49.000 euros. Con esta exposición así de sencilla, yo de momento dejo la palabra al PNV. Sí, buenas tardes. Los presupuestos que han sido explicados muy someramente por la alcaldesa pues son los que son. Ha dicho ahora al final que la regla del gasto no permite inversiones, sin embargo están previstas inversiones. Supongo que se harán por la modificación del expediente de crédito que permitirá echar mano del remanente existente, sobre cuyo importe se harán las inversiones que están previstas en el cuadro de inversiones. ¿Es así? Preguntamos, ¿es así? En las reuniones, a veces quizá escasas, que hemos mantenido, está claro que aquí lo que se debate son los presupuestos. Complementariamente, facilitamos a ambos grupos una relación de inversiones previstas y más que nada se hizo una especie de inventario de inversiones a realizar en las que se intentó
presupuestarlas. Para unas existían presupuestos ya pedidos, para otros no, y se hizo una relación, creo que bastante completa, de inversiones que se necesitan para este municipio. Algunas estaban priorizadas y, como digo, algunas con cantidades ya solicitadas para presupuestos. Entonces, no sé si lo que pretende decir es si la aprobación o no de este presupuesto está condicionada a esas inversiones, que todos sabemos que las queremos hacer hasta allá donde nos permita el dinero, tirar de remanente. Efectivamente, la ley, aunque no nos deja gastar todo el dinero que se nos concede para el presupuesto de este año, sí tenemos una puerta abierta para tirar de remanente. Y allí, hasta donde podamos tirar de remanente, garantizando siempre un colchón de remanente, porque no nos podemos quedar a cero y no queremos convertirnos en un ayuntamiento que en un momento determinado esté en bancarrota, habrá que buscar ese equilibrio entre todo lo que vamos a gastar en esas inversiones, que, como digo, tienen una relación, y un remanente que, de acuerdo con Secretaría de Intervención, consideremos que sea prudente mantenerlo. He entendido de todo lo que ha dicho que, en efecto, se van a llevar a cabo inversiones con cargo a remanente, que era simplemente la pregunta. Sí. Todo lo demás era innecesario. De todas formas, un ayuntamiento entra en quiebra o en situación de hundimiento económico cuando sus gastos son superiores a sus ingresos, no cuando toca el remanente, que es para lo que está, para hacer estas inversiones cuando el equilibrio presupuestario está garantizado, cumpliendo la regla del gasto. Bien. Entendiendo esto, nosotros queremos decir, en nuestro grupo, lo siguiente: que recibimos oportunamente en su momento los diferentes borradores de los presupuestos que el grupo de gobierno nos ha ido presentando para el posterior debate y, en este caso, hoy, para su votación. Los hemos estudiado y los hemos analizado en las diferentes cuentas y consignaciones presupuestarias. El pasado 10 de mayo, nuestro grupo envió al Grupo de Independientes un documento de 10 páginas más un anexo posterior referido a las necesidades de un club deportivo de Plencia, en el que se hacían llegar las enmiendas y alegaciones que nuestro grupo estimaba necesarias se contemplaran en estos presupuestos, que, hay que decirlo de paso, por fin dejan atrás una contracción presupuestaria que en los últimos 5 años se venía dando, y donde vemos que el horizonte de gasto es algo más positivo para las imprescindibles necesidades que Plencia presenta en muchos aspectos. Estas enmiendas se acompañaban de unos razonamientos que, a nuestro entender, justificaban nuestra posición. En la Comisión de Hacienda del pasado 14 de este mismo mes pasamos, junto con el Grupo de Gobierno, revista al documento de que hago mención, y, a pesar de las manifiestas discrepancias que mantuvimos en la discusión de nuestras alegaciones, nos dimos un plazo para considerar por ambas partes dichas diferencias y tratar de aunar algunos criterios y acercar en lo posible algunas posturas. En este documento al que hago mención, nosotros, entre otros capítulos, nos referíamos al tema de ingresos, a la, en nuestra opinión, necesaria aumento de la previsión de la cuenta de ingresos en lo que se refiere al impuesto sobre construcción, instalaciones y obras. ¿Y por qué lo hacíamos? Pues porque si en el año 2013, que no ha sido un buen año, se han liquidado en este ayuntamiento 81.318 euros, lo lógico es que para 2014, que avanza muchos mejores indicadores económicos, de bajar esta previsión a 50.000 por prudencia, creíamos y seguimos creyendo que es algo excesivo en lo que a prudencia se refiere. También teníamos discrepancias en lo que afecta a la tasa de otorgamiento de licencias urbanísticas, a la ocupación del suelo y del subsuelo, y algunos otros capítulos, entre los que estaba el de las multas, que se nos dio una explicación convincente y que aceptamos. En lo que se refiere al gasto, hay un montón de partidas que podríamos ir desglosando aquí, pero haríamos este pleno interminable. Me voy a referir solamente a algunas. Por ejemplo, ese aumento de 4.000 euros en la cuenta 2269900, que se va a destinar para tener un contrato de eliminación de documentos.
Nosotros creemos que ni este ayuntamiento genera tantos documentos que sea preciso destruir de una forma controlada, de acuerdo con la ley de protección de datos. Bien, gracias, Elizabeth. Ni creemos que es necesaria, porque no hay tanto documento aquí. El 95% de los documentos aquí van directamente a la papelera. Y si hiciera falta, en cualquier caso, echar mano de algún mecanismo que garantizara la destrucción correcta, de acuerdo con lo que prevé esta ley de protección de datos, creemos que sería mucho más rentable comprar una máquina que se fuera propiedad del ayuntamiento y no tener todos los años una partida de 4.000 euros para que alguien se lleve unos documentos a destruir no sé cuántos, y tampoco sé si la cadena de custodia de esos documentos sería lo suficientemente aceptable por el ayuntamiento, no lo sé. También nos quedamos un poco perplejos ante la asignación de 12.000 euros para la recogida de perros y gatos. Ya sabemos que el ayuntamiento tiene la obligación de dar este servicio, pero queremos hacer hincapié en esta cantidad a efectos de lo que más tarde diremos. 12.000 euros para recoger perros y gatos. Preguntamos también por un concepto que venía detallado entonces, supongo que ahora se habrá cambiado, como reparación de la carretera de Isusquiza, 6.000 euros. Creo que ya lo hablamos, que no siendo una carretera de titularidad municipal era imposible adjudicarle una cantidad concreta. Sin embargo, sí pensábamos, y así lo hacíamos constatar en nuestro documento, de que realmente si otras entidades y otros clubes y otras asociaciones y un montón de colectivos tienen asignadas unas subvenciones, no sería nada extraordinario que a los vecinos de la urbanización del Abanico se les adjudicara una subvención para subvenir algunas de las muchas necesidades que ese barrio tiene por las peculiaridades de origen que hoy le tienen una situación un tanto diferente respecto a otras zonas de la villa. Incluso sugerimos que se elevara esa cantidad a 10.000 euros, pero con el compromiso de que se invirtieran siempre estas cantidades en mejoras generales que afecten a todos los vecinos de la urbanización y con una memoria anual de los destinos de las diferentes partidas económicas con el consiguiente soporte documental. Se nos dijo, y parece ser que los vecinos de Isusquiza han dicho que con 6.000 euros están suficientemente atendidos. Mejor, más barato. Solo reiteramos nuestra petición de que se sepa documentalmente el destino de los pagos que se hagan contra estas asignaciones o subvenciones. Planteamos también las subvenciones a los partidos políticos que se eliminaron el año pasado en el presupuesto. Nosotros reiteramos de nuevo la necesidad de que se reincorporen al presupuesto las asignaciones que los partidos políticos y/o agrupaciones electorales recibían del presupuesto municipal de forma proporcional según su representación en el consistorio. Y lo argumentamos de la siguiente manera. Se ha hecho siempre desde el inicio de la etapa democrática, es desde 1978. Se sigue haciendo en todos los ayuntamientos. La cantidad es evidentemente irrelevante a efectos de las arcas, del buen estado de las arcas municipales. Y creemos que la financiación de los partidos políticos debe ser pública, justa, transparente y proporcional. De esa forma quizás se eliminarían muchas corruptelas que están ahogando, como vemos, en la vida política. Les recordamos que cuando los actuales ediles del Grupo Independiente eran concejales en anteriores consistorios, nunca renunciaron a la subvención que entonces recibían del ayuntamiento. Lo que nos hace pensar que tal vez los escrúpulos que hoy tienen, que los escrúpulos de hoy no tenían vigencia en el pasado. Está claro que una cosa es predicar y otra diferente es dar trigo. Como contrapartida y a efectos de equilibrar las cuentas municipales, les propusimos que se rebajaran, que se mantuvieran las subvenciones a los partidos políticos y que se rebajaran todas las prestaciones económicas que reciben los 11 ediles a lo largo de todo el año, por diferentes conceptos, que se rebajaran en un 10%. Con eso conseguíamos un ahorro superior al que la eliminación de las subvenciones a los partidos políticos va a conllevar a las arcas municipales. Finalmente, creemos que si se subvencionan desde el ayuntamiento a misiones religiosas en África y en Sudamérica, agrupaciones que van desde chiquiteros a seteros, y todas estas subvenciones nos parecen muy bien, no entendemos cómo se puede negar una subvención tradicional y general. Bien, en lo que se refiere a inversiones varias, hemos coincidido con el Grupo Independiente en la urgencia de sacar al campo de fútbol de la peligrosa situación en que en los últimos años le ha colocado el uso y la falta de mantenimiento. Pero hemos pedido que se incluyan los vestuarios y servicios generales del campo, a fin de que sea un complejo deportivo al nivel que la sociedad deportiva amerita y pueda albergar competiciones y torneos del mejor nivel posible.
Asimismo, hemos coincidido con los proyectos y consignaciones de mejora del Ikasteche. Nada que objetar a los presupuestos en ese capítulo. Tampoco en lo que se refiere a las instalaciones del Arcote o de las pistas de tenis y escat. Hemos instado a que se considere objetivamente, y contando con la opinión de los técnicos municipales, la situación de la cubierta del frontón Jayalay. Sabemos que los años pasados desde su construcción le han dejado en unas condiciones deplorables. Pedimos y lo reiteramos que se adopten las medidas necesarias para que esos 2.000 metros cuadrados de tejado no puedan en un momento dado suponer una situación que todos podríamos lamentar. De otras previsiones presupuestarias no hemos disentido por considerarlas bien planificadas y suficientemente dotadas. Sin embargo, hemos hecho especial hincapié en que los accesos a Gatxamiñe no contemplen solamente una partida presupuestaria para redactar el proyecto, sino que se aceleren los trámites de obtención del suelo y se pueda iniciar este mismo año las obras de construcción. Son muchos años los que están esperando esa facilidad a los vecinos de ese barrio. En lo que afecta a los viales del pueblo, ¿quién podría estar en desacuerdo con que se arreglen y se acondicionen? Ya lo pedimos hace unos meses nosotros por un mail remitido por nuestro grupo a la teniente alcalde, en el que nos referimos al estado deplorable en que estaba, por ejemplo, Areacha. Pero no solo algunos, sino que se aborden todas las zonas deterioradas con un orden de prioridad basado en criterios generales y dando importancia a algunas zonas cuyo deterioro es simplemente vergonzoso. Me estoy refiriendo al Paseo del Legarrondo, que es una pena, es uno de los sitios más emblemáticos de esta villa, al Paseo de la Ría, que va desde la pasarela peatonal hasta la actual plaza de la antigua escalechería, en la cual los alcorques y los jardincillos dan grima, y la Asturicanea, que también estaba fuera de las previsiones que ustedes, el grupo independiente, han presentado. Con respecto al Club de Rúbrica Carraldo, les pasamos un anexo a nuestras enmiendas, haciéndonos eco de la situación de desamparo en que se encuentran las instalaciones de ese colectivo predeterminado. No sabemos al día de hoy si van a tomar alguna determinación al respecto. De las subvenciones a grupos y colectivos solamente hicimos 3 enmiendas. Que se aporte a Cáritas la misma cantidad que a Jandai. Se trata de 2 magníficas instituciones que están desarrollando una impagable labor y paliando muchas necesidades. Es decir, que se le asignen a Cáritas 5.000 euros. Consideren todos que entre ambas, Jandai y Cáritas, recibirían en el mejor de los casos 2.000 euros menos de lo que antes he mencionado que destinamos para recoger perros y gatos. También le dijimos que debiera limitarse la asignación a PTV a 15.000 euros y les dábamos nuestras razones. Y que se asignara a PROA 3.000 euros para subvenir sus necesidades y ayudar a las prestaciones de servicios que dicha asociación lleva a cabo desde el puente de Ávila. De todo lo que enmendamos, incluyendo estas 3 modificaciones que acabo de cerrar, solamente se nos ha considerado una, la correspondiente a la subvención de PROA, que agradecemos. Pero de todo lo demás que sugerimos enmendar en nuestras alegaciones, el resultado ha sido 0 igual a nada. Sabemos, ya que así se informó a través del Correo Español El Pueblo Vasco, que desde el 8 de septiembre, desde el 8 de este mes, tienen ustedes asegurada la opción de otro grupo para obligar el voto a favor para que salgan los presupuestos a la financiación. Realmente eso puede ser el motivo del poco caso que han tenido nuestras enmiendas, nuestras alegaciones, nuestras peticiones. Se nos ha dado, voy a decir, nada entre los platos, por decirlo de alguna forma. En fin, esto es una síntesis, teníamos 15 minutos creo, que igual me los he comido, de cuál es nuestra posición con respecto a estos presupuestos. En su momento los votaremos en la forma y manera en que estimemos oportuno. Bien, yo creo que antes le voy a contestar yo. Nosotros vamos a ser muy breves. Le voy a contestar yo brevísimo y luego tenéis la palabra y luego hablamos. Empiezo por la parte de ingresos. Nos sugieren incrementar los ingresos en base a algo que se ha recaudado en el 2013 más de lo previsto y en base a los indicadores que parecen que se va a reactivar la economía y de rebote la construcción. La política que hemos llevado siempre en el tiempo que estamos aquí ha sido de no tratar de ser prudentes en los ingresos, y lo hemos dicho en todas las reuniones de presupuestos y en todos los plenos, que pasa como en las familias.
crees que vas a cobrar 100 y cobras 99. Crees que vas a gastar 100 y gastas 110. Y hemos llevado una política de prudencia en los ingresos, con unas expectativas muy limitadas. Y nosotros vamos a seguir en esa tónica. ¿Que recaudamos más de lo previsto? Pues mira, a final de año eso redundará en un mayor remanente que se podrá utilizar al año siguiente. En cuanto a la destrucción de documentos, primero decir que cualquier empresa homologada que se dedica a la destrucción de documentos, por supuesto, no se puede poner ninguna duda, homologadas por el Gobierno vasco, que van a cumplir con su función. Nosotros tenemos aquí destructoras, pero tenemos unas destructoras que oficialmente no cumplen con el milimetraje o el tamaño de las partículas que exigen para la destrucción de datos confidenciales, que en cualquier ayuntamiento se tratan datos confidenciales. La previsión posiblemente sea inferior, posiblemente sea comprar una máquina, porque existen presupuestos, pero hay que ver luego qué mantenimiento tienen, y se ha hecho una previsión para abordar este tema, el tema de la confidencialidad y de la destrucción de datos, de obligado cumplimiento para las empresas en particular y para las administraciones públicas, para las empresas en general y muy en especial para las administraciones públicas. Gatos y perros. La verdad, comparar y decir que nos gastamos 12.000 en gatos y perros y no le damos 6.000 a Cáritas me parece un poco demagógico. Aquí se gastan al año entre 4.000 y 6.000 por el tema de la recogida de perros, obligación que tiene el ayuntamiento. Y de aquellos perros que se escapan, que no se les localiza el dueño y que hay que llamar a una empresa para que los recoja, los mantenga. Es un dinero que a mí personalmente me da muchísimo dolor de corazón, el tener que mantener unos perros porque sus dueños no les han atendido o se les ha escapado y luego no les interesa recoger. Pero es una obligación del ayuntamiento a la que tenemos por ley obligación de hacerlo. El tema de gatos creo que lo conocen porque existe una queja formal del instituto que en aquella zona de Agachamiñe, en el entorno de los 3 centros escolares, se están desarrollando importantes cuadrillas de gatos callejeros. Gatos callejeros que no tienen ningún control sanitario, que sabemos cómo se reproducen los gatos y que transmiten un montón de enfermedades. En el 2011 hubo que abordar un plan parecido para recoger los gatos, darles el tratamiento correspondiente, pasarles por el veterinario, desparasitarlos y, si son viables, además esterilizarlos. Y eso tiene su coste. Y es que tenemos obligación. Y el AMPA del instituto está muy preocupada con ese tema. Se ha hablado también con la Asociación de Vecinos de Agachamiñe para que, por su parte, ellos también procuren eliminar aquellos puntos en los que pueden hacer sus madrigueras los gatos. Luego, no es un capricho, ni es lo que cuesta el recoger 20 y tantos gatos y darles el tratamiento correspondiente. Y, por último, las subvenciones a los partidos políticos. El tema de obras y de inversiones se le voy a dejar a Silvia, que es la que realmente lleva urbanismo y obras y servicios. En cuanto a las subvenciones a los partidos políticos, efectivamente, durante un tiempo hemos estado cobrando todos la subvención a los partidos políticos. Pero hemos cambiado de criterio. Les recuerdo que eso nos lo dijo usted hace poquito en una reunión, que habían cambiado de criterio, a ver si no tenían derecho a cambiar de criterio. Nosotros también hemos considerado que los partidos políticos, los grupos políticos, que se mantengan con sus afiliados. Algunos no tenemos la suerte ni de tener afiliados. Entonces hemos eliminado esta partida del presupuesto. Y yo por mí no tengo nada más que decir. De todas formas quiero decir, sí, que en el 2007 los gastos de los partidos políticos
eran 144.000. El año pasado fueron 80, no sé exactamente. Sí, sí, cargos políticos. Ahí está metida toda la partida. Y este año 62.000. De 144.000 en el 2007 a 62.000 en el 2014. Y sin más, yo no, si quieres que contestar lo de inversiones y luego tiene Bildu el turno de palabra. Porque yo me gustaría hacer una contestación. Vale, pues David. Bueno, barratsaldeon eta eskerrik asko, lehenik eta behin, eta jada posta elektronikoaren bidez egin genuen bezala, eskerrak eman nahi dizkiegu udal langilei euren profesionaltasunagatik. Bestalde, eta baino gehiagotan esan dugun bezala, errazana negoziazioa izan da, aurrekontuen negoziazioa. Gure aldetik zintzotasun osoz jokatu dugu, errealitatetik bebai. Orain, dator gogorrena. Proiektuak aurrera ateratzea. Duela egun batzuk, aurrekontuei baietza ematearen konpromisoa hartu genuen. Eta EH Bilduk hartutako beste konpromiso bat ere azpimarratu nahi dugu. Arestian aipatutako proiektuen edo beharren lanarekin bultzatzea edo laguntzea da. Lanerako prest gaude. Horiek dira EH Bilduren konpromisoak aurrekontu hauekin eta gure herriarekin. Plentziak behar du eta. Comentaba que, bueno, como ya hemos hecho por correo electrónico, dimos las gracias a las trabajadoras y trabajadores de este ayuntamiento y lo volvemos a hacer aquí. Gracias por su profesionalidad. Por otro lado, y como ya hemos dicho en más de una ocasión, lo más fácil ha sido la negociación de estos presupuestos. Ahora viene lo más duro, que es sacar los proyectos adelante. Hace unos días cogimos el compromiso de dar nuestra aprobación a los presupuestos y queremos remarcar desde H. Bildu otro compromiso que cogimos también. Trabajar para sacar esos proyectos o esas necesidades adelante, y para eso también estamos dispuestos a trabajar. Esos son los compromisos de EH Bildu Plentzia. Y lo son porque Plencia los necesita. Con respecto a la lectura que ha hecho José María Acevedo del PNV, un par de apuntes que nos incumben por una nota que sacó el grupo del PNV vía Facebook. Has mencionado que entregasteis vuestros presupuestos el 10 de marzo. Has dicho el 10 de mayo, pero suponemos que era el 10 de marzo. Bildu, a través de la prensa, como has dicho, hizo pública su decisión el 8 de marzo. La nota dice literal: es absoluto y rotundamente falso que, tal y como su grupo municipal asegura en el Correo Español, el grupo municipal de H. Bildu Plentzia no haya presentado propuesta alguna a los presupuestos municipales. Yo le preguntaría al alcaldable cómo se come esto. Si el 8 de marzo, hacéis esta afirmación cuando presentáis el 10 de marzo la propuesta. Ahí hay un récord de tiempo, casi, bueno, pues no sé, por arte de biribirloque, nos los presentáis, no nos los presentáis. Luego me puede responder. Se siguen dando otra serie de afirmaciones y al final se dice: ¿quién es el cínico ahora? Bueno, claramente se dice que mentimos y demás. No nos parece grave la afirmación del Partido Nacionalista Vasco de Plencia, ni mucho menos. Nos parece grave que se hagan eco de ella altos cargos del PNV. Es decir, altos cargos del PNV, vía el mismo medio, se hacen eco de las mentiras de su grupo en Plencia y las avalan. Las avalan y nos insultan, y eso no vamos a tolerar. Estamos hablando de una parlamentaria y de la presidenta del Bizkaiburu Batzar. Y eso lo denunciaremos públicamente. Porque, como aquí bien habéis dicho, nosotros cogemos nuestro compromiso. El 8 de marzo sale público nuestro compromiso. Decís que habéis presentado vuestra propuesta ya en el ayuntamiento y, sin embargo, hoy nos decís que es el 10 de marzo, 2 días más tarde. Es que ricasco.
Simplemente, Bildu va a hacer una lectura pública de los presupuestos, de lo que han sido los presupuestos y de qué son los presupuestos de Plencia. Por eso no vamos a incidir aquí en las partidas. A ver, sí, ya está. Yo he preferido pasar el turno porque prefería, para que esto no se alargue demasiado, hacer un resumen muy escueto del proceso que ha sido la negociación de estos presupuestos. Toda la información se da a los dos grupos políticos que no están en el Gobierno a la vez, se les dan las mismas fechas, se proporciona toda la información en las mismas fechas. Se espera, el equipo de Gobierno espera las respuestas de esos grupos a nuestra propuesta. Estoy hablando de presupuestos. Sí es cierto, en la propuesta, la contestación de Bildu es mucho más rápida, es inmediata. Bildu claramente dice, solo hace una pequeña aportación a lo que es los presupuestos, que es que se aporte una cantidad a una asociación cultural, que no estaba incluido en la tabla de los presupuestos, una partida de 1.500 euros a una asociación cultural. Es la única modificación al documento de presupuestos que pide Bildu y que se... No entiendo el documento de presupuestos. Sí. Hablas de la tabla... Sí, no. Sí. El borrador de presupuestos que se os pasa a la vez a ambos grupos, hay una respuesta más pronta, una pronta respuesta de Bildu, diciendo, pues aceptamos esos presupuestos, solo nos falta esta aportación, lo recuerdas, a esta asociación cultural, que se tiene en cuenta. Y bueno, todos sabemos que va a haber una hoja de ruta de inversiones para este año. Y si es cierto que Bildu dice, bueno, pues que si se está de acuerdo en esa hoja de ruta de inversiones, pues que su voto será favorable. Que bueno, que esa hoja ya estaba estudiada también. El PNV tarda un poco más, tarda hasta el 10 de marzo, pero bueno, porque tardan ellos, no por otra cosa, sino porque tardan más en contestar. Y efectivamente el PNV... Y hablo de presupuestos, que aquí estamos debatiendo aprobar los presupuestos de 2014, no estamos hablando de otra cosa. Hemos hecho las estimaciones esta tarde de qué es el abismo que nos separa para que el PNV no nos dé el voto a nuestros presupuestos, ese abismo que nos separa. Y ese abismo son 23.000 euros. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos efectivamente en la subvención a Isusquiza, en vez de 6.000 que nosotros hemos propuesto, proponen 10.000. Vuelvo a reiterar que no, además lo sabéis porque lo hemos hablado, no es la carretera, ni es una subvención que se prevé todos los años porque siempre hay un imprevisto que surge. El año pasado fue una demanda de sanidad con el depósito de agua que surtía Isusquiza y el ayuntamiento tuvo que colaborar en poner en orden ese depósito. Y fue un gasto de 4.000 euros. Bueno, hemos estimado que 6.000 euros es una cantidad aceptable para poder acometer cualquier imprevisto con esta urbanización. Hay 4.000 euros de diferencia. Luego está lo de los partidos políticos. Efectivamente, eso sí es un principio que el Grupo Independiente ha defendido, que es que creemos, que ya lo ha dicho antes Isamari, bueno, Bildu nunca ha estado de acuerdo siempre, que es que cada partido... Es una opinión que tenemos nosotros, como cada sindicato y demás, que se nutra de sus propios afiliados. De sus propios afiliados. El dinero público de todos los plencianos no tiene por qué ir a contribuir a los partidos políticos. Porque igual a mí no me hace gracia que vaya mi dinero a un partido político X. Entonces eso lo hemos definido. Ahí hay 6.000 euros de diferencia. Cáritas, bueno, es una vieja historia. Nosotros a Cáritas le hacemos una aportación. Pero aquí hay una asociación en Plencia que da un servicio más directo y más próximo a Plencia y entonces siempre se ha considerado dar prioridad a esa asociación. Bueno, y es una diferencia de 3.000 euros. Y luego PTV hay una diferencia de 10.000 euros, efectivamente, porque nosotros, eso lo hemos hablado con PTV, esta discusión ya se dio el año anterior también, no dar esa aportación suponía cerrar la PTV. Y bueno, lo reflexionamos en el grupo y el grupo decidió que hoy por hoy le interesa o
una asociación cultural que lleva tanto tiempo y con tanto arraigo en Palencia, no nos gustaría abocarla al cierre en este momento. Son 23.000 euros de diferencia, señores, en 4.400.000, que es el presupuesto. El año pasado, déjame acabar, Javi, no creo que llegue a los 15 minutos. Es que has perjudicado diciendo el voto del PNV, no hemos dicho lo que vamos a votar todavía. No, pero bueno, oye, si quieres te leo el correo electrónico, lo puedo leer literal, lo tengo aquí. Poco se puede hacer. No voy a, porque son cosas personales. Con lo poco que cedéis, poco se puede hacer. No poco se puede hacer. No podemos llegar a un acuerdo. 2 correos que nos hemos cruzado. Pues eso es lo que quería resumir. No es una gran diferencia. El año pasado nos pasó exactamente lo mismo. La diferencia de criterio que teníamos creo que incluso era menor. No sé si rondaba también una cantidad parecida. Claro, estar en desacuerdo en un presupuesto de 4 millones y pico en una cosa tan nimia, bueno, pues allá con la responsabilidad de cada uno. Solo quería decir eso. Y sí me gustaría que no me voy a meter en las inversiones. No me voy a meter porque no es objeto de este pleno. Eso será objeto, ya hemos quedado, de un pleno posterior. Porque esas inversiones habrá que pactarlas y es un pleno posterior. Hoy no estamos para eso. Entonces, es un tema que nosotros optamos por obviarlo y en su momento ya se discutirá. Pues como aquí quien manda, pues hablaremos de inversiones cuando se convoque un pleno ordinario sobre inversiones. Pero vamos a ir recapitulando cosas porque no voy a contestar a Bildu, no sé de qué ha hablado, realmente es que no lo he entendido. Le hemos preguntado, no al portavoz oficial ni al oficioso, le hemos preguntado al alcaldable. Si quieres, José Mari, terminar y luego intervengo yo, porque yo también quería... Vamos a ir por partes, porque aquí lo que se trata es crear un totum revolutum, a ver si de toda la desorientación alguien se lleva algo a casa. No. Me voy a referir a los temas concretos. Yo no sé realmente a qué se ha referido Bildu, no lo sé. Doy mi palabra de honor de que no lo sé. A tu perfil de Facebook... Yo no tengo perfil de al Facebook. De tu grupo en las redes sociales y las notas que emite tu grupo en las redes sociales respecto a Bildu. David, no voy a discutir. Frente a Bildu vais a encontrar siempre respuesta, y más si os basáis en mentiras. Mira, David, si alguien está especializado en mentir desde que nació, sois vosotros. Todos los que os han precedido. Demuéstralo. Y seguramente demuéstralo. Los que van a seguir. Demuéstralo. Perdón. Pero esto no es una cuestión de... Demuéstralo con datos. Demuéstralo con datos. Es que no puedes. Como lo que queréis los de vuestro grupo es ruido. Y aquí no vamos a colaborar en vuestros ruidos. Allí tú con tus apreciaciones o con tus demenciales ideas de cómo es la política. Ya tú con ello. Me da igual, sí. Creo que es una absoluta pérdida de sentido el sacar estas cuestiones. Nos centramos en los puntos. Me voy a sentar. Y dejamos del tema de insultos. Ha dicho la señora alcaldesa que lo de los perros y los gatos comparado con Cáritas que es demagogia. No, la verdad nunca es demagogia. Lo que pasa es que hay verdades que a veces rascan. Y repito lo mismo, es deshonrojarse que aquí destinemos 12.000 euros a recoger animales con toda la obligación que tiene este ayuntamiento de hacerlo y que no lleguemos a esa cantidad para ayudar a las organizaciones que se dedican a paliar las necesidades. Si eso cree usted que es demagogia, vaya usted. Yo se lo digo como lo siento, simplemente. Habla Silvia de la pequeña diferencia. Es verdad lo que decía Javi, que te ha interrumpido en un momento. Has dado por supuesto que nosotros no vamos a votar. Has leído unos comentarios que hemos hecho realmente en la negociación. Pues no cedéis nada porque, como he referido, con datos, pelos y señales, no cedéis nada quitando la subvención a proa, pues con esos mimbres pocos cestos se pueden hacer. Pero de ahí no saques conclusiones anticipadas. El voto de este grupo se sabrá aquí, ahora, el que sea. No te lo hemos anticipado, o sea que no des por sentado nada. Y si algo fuera así, hablas de una pequeña diferencia. Pues si es tan pequeña la diferencia, ¿cómo el grupo Independientes, que tiene la obligación de sacar los presupuestos, al fin y al cabo es quien los gestiona, no cede en esa pequeña diferencia? Si es una cosa tan baladí, tan poco importante, ¿por qué no tiene lo que suelen tener los fuertes son los que mandan, la actitud de ceder?
pero no cede. Se encastilla y el año pasado y en sus propios criterios. Yo no los discuto, son los criterios que le asisten y los razonamientos los que quieran. Pero esto es lo que hay. Nosotros no estamos por pensar que los presupuestos municipales son un arma arrojadiza contra nadie. Tienen que estar al servicio de Plencia, tienen que conseguir lo mejor para los vecinos de Plencia. Y en esa línea hemos trabajado nosotros. Todas nuestras alegaciones, todas nuestras enmiendas están encaminadas única y exclusivamente, con la excepción que voy a mencionar ahora, precisamente a mejorar los servicios, lo que creemos nosotros va en beneficio de los vecinos de Plencia. Excepción hecha, digo, de lo que se refiere a las subvenciones de los partidos políticos. No sé, es otra cosa. Perdón, ¿ha terminado? Que es otra cosa. Somos el único ayuntamiento que no lo hace. Se ha cambiado de criterio muy bien. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de criterios. Pero aquí subvencionamos chiquiteros, seteros, no sé, una cantidad de actividades, todas magníficas. Y sin embargo nos negamos a subvencionar esa herramienta que tiene la democracia precisamente para actuar. Los partidos políticos, que son realmente imprecisos, son a veces deplorables, son incorrectos, son a veces imperfectos, pero es la única herramienta que tiene la democracia para actuar en política. Y nos negamos en este ayuntamiento, única en la historia de los ayuntamientos de Plencia, a mantener esa subvención. Y, repito, si nos bajáramos todos los 11, el 10% de lo que cobramos por asistencia, sueldos o otras prestaciones, ahorraríamos más que lo que se va a ahorrar este ayuntamiento quitando la subvención a los partidos políticos. No lo olvidemos. Estaba esperando turno, si me lo permite la alcaldesa, que al final es la que dirige los debates. Gracias, que recasco. Me dirijo a David. Mira, David, en primer lugar, no sé a quién has dirigido la pregunta ni si me tengo que dar por aludida, porque has empezado, perdona, has empezado dirigiéndote a José Mari y después a la alcaldable. Se supone que me tengo que dar por aludida. Bien. En segundo lugar, yo, perdona, con todos los respetos, no he entendido nada de lo que has dicho de Facebook, salvo que vuestra postura respecto de estos presupuestos se publicó el 8 de marzo y tenemos todos el artículo del correo guardado y presente. Yo no he entendido. Igual me lo repites y lo cojo, Te lo vuelvo a explicar si Perdona, quieres. pero perdóname que termine, porque yo a ti te he dejado intervenir sin interrumpirte. En tercer lugar, desconozco el objetivo de la pregunta, porque menos justificar vuestra postura respecto a los presupuestos o lo que os parecen, de eso no hemos oído nada. ¿Cuál era el objetivo? ¿Empezar a hacer campaña electoral contra el alcaldable o pronunciaros sobre los presupuestos? No, es que lo quiero saber, porque parece que aprovechamos esto para ya empezamos a dar. Vamos a meternos con alguien que todavía no ha abierto la boca, por si acaso, y empezamos la campaña un año y pico antes. No, explicar por qué habéis dado cobertura a estos presupuestos desde el 8 de marzo y no os metáis con alguien que no sé, el alcaldable, y respecto a unos comentarios en Facebook que creo que no proceden. Si acaso procederían en ruegos y preguntas, y no interrumpir aquí un debate serio como el PNV, que ha explicado qué opina respecto del proyecto de presupuestos del Grupo Independiente. Nada más, es que recasco. Te voy a volver a formular la pregunta para que la entiendas bien. El 8 de marzo salió publicada una noticia sobre los presupuestos de Plencia. Acto seguido, vuestro grupo en las redes sociales divulgó una nota en la que se nos tacha de mentirosos. Y los que mentíais sois vosotros. Y me vas a permitir que acabe yo ahora mismo. Los que mentíais sois vosotros y nos habéis dado los dos datos. Presentáis vuestra propuesta de presupuestos, una propuesta curiosa, por cierto, porque habéis punteado la que se os ha pasado. La habéis punteado, no habéis hecho absolutamente o apenas aportaciones a la propuesta primero del Grupo Independiente y luego con nuestras aportaciones. Y si quieres te enseño con subrayado lo que habéis aportado a la propuesta, porque es literatura lo que habéis hecho. Pero volviendo a la pregunta, sacáis una nota y te la voy a leer. Es absoluta y rotundamente falso que, tal y como su grupo municipal asegura en el Correo Español, el grupo municipal de AJ Plencia no haya presentado propuesta alguna a los presupuestos municipales de este año. Es más, el partido político representado en el Ayuntamiento de Plencia que más propuestas de mejora e inversión ha presentado ha sido EAJ-PNV de Plencia. Estamos hablando del 8 de marzo y nos habéis dicho que la propuesta la habéis presentado el 10 de marzo.
Por otro lado, cabe recordar que el Grupo Independiente robó todas las propuestas. ¿Cómo se roban si nos han presentado? Nos preguntamos nosotros. Paso al siguiente párrafo. Asimismo, parece algo sospechoso que H. Bildu en los años que lleva en el ayuntamiento no haya mantenido contacto alguno con el Grupo Independiente. No hemos mantenido contacto alguno o apenas con vosotros, eso es cierto. Pero lo otro, y se haya opuesto a casi toda relación con ellos, y que curiosamente, a un año escaso de las elecciones municipales de 2015, logre un acuerdo histórico con los independientes. Pero claro, por muy abanderados de lo abertzale que sean, cabe destacar que absolutamente todo lo que hacen a nivel municipal es llevar la contraria a las propuestas, enmiendas y mociones presentadas por EAJ-PNV de Plencia. Dos cosas. Tú me dirás quién ha empezado la campaña electoral con esta serie de notas. Yo os he dicho, os podéis meter con nosotros todo lo que queráis, pero tenéis que afinar fino, valga la redundancia, porque vais a encontrar respuesta. Y la pregunta era, ¿cómo justificas esta mentira de tu grupo? ¿Cómo la justificas? Porque nos llamáis, ¿quién es el cínico ahora? Una parlamentaria de vuestro grupo nos dice, Gezurti lotzaga beak, y ampara vuestros comentarios y vuestras mentiras, como ha quedado demostrado aquí, una parlamentaria y la presidenta del Bizkai Buru Batzar, a quien le pediremos explicaciones, también lo hace. Avalan vuestras mentiras. ¿Has entendido la pregunta ahora? Era muy simple. Igual estoy muy espesa, pero no sigo sin coger. Yo te voy a hacer un comentario que quiere Ramón hablar y un comentario breve. Nosotros como tenemos Facebook, nos acabamos de enterar que nos han llamado ladrones. Termino, gracias Ramón, es que recasco. Simplemente yo, David, lo que puedan decir otras personas en Facebook, pues tú adoptar. Que es responsabilidad de la persona que lo pone. Si una Si una parlamentaria tú consideras agredido por cualquier manifestación, podrás hacer valer los recursos que correspondan. Yo creo que aquí estamos debatiendo de presupuestos y todavía no os hemos oído nada en relación a los presupuestos. Y con esto termino. Es que recasco. Bueno, a ver, yo... Estaba yo primero, sí. Veremos si tienes tiempo. No, yo quería decir una cosa después de este rifirrafe que no entro ni salgo en él. Es que hay un apartado aquí verdaderamente importante que pone promoción social y empleo, que hasta ahora no se ha incluido en ningún presupuesto de este ayuntamiento, de 30.000 euros, que es para ayudar a los desempleados, para ayudar a los necesitados, para que los grupos políticos nos reunamos y digamos en dónde se emplean. Y andamos con las ratas, con los gatos, y andamos con Cáritas y no Cáritas. Es que nadie ha nombrado estos 30.000. Bueno, yo... Bien, bueno, yo digo que vale, que se podía haber hecho una pequeña reseña en decir que hay 30.000 euros destinados para las ayudas sociales. No quería decir más que eso, que una cosa tan importante se haya, no sé, dejado un poco al lado. Gracias. Ramón, nosotros no hemos tenido ningún inconveniente en esa partida, que no hemos puesto ningún inconveniente en esa partida. Sí, yo voy por ahí también. Es que a veces lo que pasa, yo no sé si voy a dar la duda de que es con buena intención y no os habéis dado cuenta, pero a veces cuando solo se coge una parte de la realidad y solo se ve así y se pierde el resto, pues sin querer se miente. Entonces, lo que estáis insinuando ahora de que se atiende más a perros y gatos que a la gente porque no se le da más a Cáritas, eso no es cierto, porque existen los servicios sociales en la mancomunidad que cada ayuntamiento aporta, y eso es mucho más que lo que se hace. Y lo que se hace por los animales revierte también para las personas. Por eso, para las personas. Entonces estamos mirando por el bien de las y los plencianos. Si solo cogéis que no se le da a Cáritas más dinero, pues evidentemente parece que en el pueblo estamos más preocupados por gatos y perros, pero no es cierto. Existen los servicios sociales, afortunadamente, y gracias a Plencia Televista, está pasando continuamente el anuncio de que la gente puede ir a pedir allí, a solicitar ayudas para los múltiples problemas diariamente que tengan, ¿no? Y eso es justicia y es que el Estado, el Gobierno, está atendiendo y las instituciones públicas están atendiendo a los problemas de los ciudadanos. El trabajo que hace Cáritas no le quito ningún mérito,
pero el ayuntamiento también le da una parte, como Cáritas tiene otros financiamientos. Bien, vamos a centrar un poco. Pero veámoslo todo, en conjunto, Vamos no a solo centrar una un parte, poco ¿vale? el asunto en su globalidad, con perspectiva. Empiezo diciendo que hay muchas partidas que son muy positivas y a las cuales no menciono situación porque están implícitamente reconocidas como buenas con nuestro silencio. No vamos a hablar una por una de todas. Hay 100 y pico cuentas. Pero bueno, a mí la de promoción del empleo me parece extraordinaria y no tengo nada que objetar, y como no tengo nada que objetar, paso por encima. Si no, tendríamos aquí que ir partida por partida analizando cuenta por cuenta. Y no es... pues tomamos nota de lo novedosa que es y de lo magníficamente planteada que está, y felicitamos a quien haya tenido la iniciativa de ponerla en marcha. Y con respecto a lo de los servicios que da la mancomunidad, estamos completamente de acuerdo y ya lo sabemos, pero todos son necesarios. Y yo me estoy refiriendo a un dato concreto, a un dato concreto del presupuesto de Plentzia. O sea, eso no empece que esté muy bien lo que tiene la mancomunidad y lo que pueda tener cualquier otra institución de bien público, de servicio público o cualquier otra ONG. Yo me estoy refiriendo a un caso concreto. No descalifico al resto, para nada. Pero es que no menciono ni eso, ni otras 75.000 cosas que están implícitas en los presupuestos. Por cierto, pudierais hacer... Pues va a caer. No. Me gustaría, si no hay nadie... Ah, perdón, Javi. Sí, yo como portavoz oficial sí quería, hombre, primero dar nota de que este año los presupuestos se aprueban el 20 de marzo del 2014. El año pasado, en enero, había una prisa que te cagas. Hablando claro y bien, con perdón. Y esos datos, pues bueno, hay gente, coño, el año pasado había una prisa de leche y este año hay tanta prisa. No sabemos por qué. Sí quería aclarar el tema de la PTB. Parece que es una pelea que tenemos y es un poco el tema de que el PNV se quiere cargar la PTB. No es cierto. El PNV no se quiere cargar la PTB. El PNV quiere que la PTB cambie de funcionamiento. Porque a la PTB se le está otorgando 26.038 euros. Y vamos a poner comparativos. No quiero hacer comparativos, pero que los mismos grupos deportivos comparen lo que se les adjudica a los grupos deportivos y lo que se adjudica a la PTB. Yo, el año pasado, después del voto en contra, y después de hablé con los responsables de PTB y les dije, ¿por qué habéis votado en contra? ¿Por qué nos queréis recortar el presupuesto? Porque queremos recortar el presupuesto, lo primero, porque no creemos que el dinero que se da a la PTB sea el dinero que hay que darle a esa asociación, habiendo otras necesidades totalmente primarias en este pueblo antes que la PTB. Lo segundo, les dije, ¿habéis hecho un estudio de audiencias? ¿Cuánta gente ve la PTB en Plentzia? Porque el poner bastante, ¿cuánto es bastante? A ver, ¿bastante cuánto es bastante? No, es que a ver, no, ¿cuánto es bastante? Es que claro, es que no puedo decir, es que ¿cuánta gente ve bastante? Estamos hablando de 26.000 euros, 26.000 euros. Estoy hablando de... Mire, y la PTB no se creó para tener puestos de trabajo. La PTB es una asociación que se creó con afán de exponer unas filmaciones que se hacían de los festejos de Plentzia, recabar archivos y volverlos a la realidad y emitirlos, no un bucle de 24 horas. El PTB tendrá que emitir las horas que tenga que emitir, las horas que pueda emitir, las horas que le permitimos un pueblo de 4.500 habitantes. No tiene por qué estar emitiendo 24 horas al día ni emitir todos los eventos que haya. Sí estoy de acuerdo en que hay un archivo muy importante en PTB y que ese archivo hay que guardarlo. Y que se invierta ese dinero, el dinero que haga falta en guardar ese archivo. Pero no dedicar de per se 26.000 euros a la PTB porque va a desaparecer. No va a desaparecer. Hay que cambiar el chip de cómo funciona la PTB. No la PTB. No, es que hay que... Como hay gente que se dedica a... No. No, lo que decía es que el año pasado ya hablé con EREA, con los responsables de PTB, de que había que hacer una reestructuración y la forma de funcionamiento de PTB. O sea, yo es que... Y sigo sin entender por qué en PTB, o sea, se tiene que tener un presupuesto para mantener más o menos el sueldo de unas personas. O sea, yo es que no entiendo.
O sea, porque si vamos a hacer números y con todo lo que está cayendo, pues quitando, pues, por ejemplo, el tema deportivo, es más del doble que el presupuesto del Cacaraldo, más del doble que el Arcote más la regata, más 10.000 euros más que el Plencha. Entonces, claro, me parece muy bien que haya gente que le va el tema a la televisión y que tiene que ser una ayuda. Y repito, me parece bien que tiene un archivo, se ha conseguido un archivo, que se haga copias de ese archivo y se invierta un dinero puntual para hacer el archivo. Pero como dice Silvia en el escrito, la asociación que desaparece, yo creo que si por esa ley de 3, si no hay dinero por medio, desaparecería el Plencha, desaparecería el Arcote, desaparecería el Cadaraldo, todos desaparecerían. Es la modificación. Y que quede claro, y no sirve, que nos queremos cargar la PTV. No, señor, no nos queremos cargar la PTV. La PTV existió muchos años sin querernos cargarlo y estando el PNV en el gobierno y en el ayuntamiento. Y no queremos cargar la PTV, queremos que se racionalice un gasto que queremos que no se tiene que hacer. Bien. Y se puede invertir ese dinero en otras cosas. Turno y acabo yo. ¿Yo? Vale, no, yo solo quería decir que nos parece súper importante lo que es Plencha Televista y que sola no funciona. Evidentemente necesita de un humano, de una persona, o dos o tres, para que funcione y para que salgan las cosas. En estos tiempos que corren, la información es poder. Si la información llega a la mayor cantidad de gente, sea la mitad, sean 3/4, hay mucha gente que no sabe manejar el Internet, no tiene Internet, no puede meterse en YouTube para ver los plenos y, sin embargo, sí pone la televisión y, además, que me lo han dicho, ¿no? Y se aguantan el pleno 1 hora, 2 horas, 3 horas por la televisión. Y entonces, si les quitamos eso, que llegue a la gente, a mí me parece que es como cortar la información. Y la información es poder. Tenemos que informar que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y muchos pueblos quisieran tener un servicio de televisión. Muchos. Exactamente de acuerdo. Que se mantengan los plenos y que funcione la PTV en un sistema como un órgano de información social, estamos completamente de acuerdo. Por eso queremos bajar la subvención, porque para eso no hace falta esa subvención. Lo que no puede ser es que uno ponga, yo no veo, en mi casa en el puerto yo al menos no cojo, pero según he oído, el 85% del tiempo se están pasando reportajes de los Alantolines de 1993. O sea, realmente eso no es información, eso no es nada. Eso no es nada. La información, eso es un bucle de divertimento aburrido ya. Eso es un artículo de Superbook. Se ha acabado el turno. Bueno, vale. Acabo yo. Solo una puntualización sobre Cáritas. En ningún municipio de la mancomunidad se da dinero a Cáritas. Como mucho 100, 200 se le añada puntualmente. Y lo hemos mantenido siempre. Cáritas es una asociación o una fundación internacional que tiene sus propias fuentes de financiación. Preguntar en los ayuntamientos en los que además gobierna el PNV el dinero que se le da a Cáritas. Segundo, nosotros también hacemos los presupuestos y la gestión municipal en clave de Plencia, en clave de los vecinos y las vecinas de Plencia, no en clave de Sebastopol, que a lo mejor ahora necesitarían un apoyo. Y por último, simplemente un comentario, y es que aquí la guerra de las elecciones, me parece que hay un grupo que lo ha empezado ya hace tiempo, en la que se nos llama independientes, en la que se nos dice que hablamos con gente del PP y del PSOE, en la que se nos critica en base a elecciones, clarísimamente. Y nosotros hablamos, y nosotros hablamos con todo el mundo que puede aportar soluciones a Plencia. Ni nos quedamos con el dinero de los jubilados los independientes, ni otra serie de cosas. Y sin más, pasamos a votar. 7. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí le contaba a Cristina. Perdón. 6 votos a favor.
4 abstenciones y ningún voto en contra. Por tanto, los presupuestos quedan aprobados. Y solo un comentario final, y es que la relación de inversiones que ha presentado el Grupo Independiente se ha completado con inversiones que ha solicitado Bildu y creo que con eso estaban recogidas todas, incluidas las vuestras. Y como hemos dicho, lo iremos tratando en los presupuestos y existe el compromiso de materializarlos. Pasamos al siguiente punto. Asignación de un complemento específico, modalidad de jornada ampliada a los siguientes, a la policía en su totalidad. Creo que también se ha informado claramente que se trata no de una subida de sueldo, sino la aplicación de una posibilidad que la articula Udalhitz, en la que se puede ampliar la jornada hasta 93 horas de los policías, y eso lleva, por supuesto, una retribución salarial de acuerdo con esas 93 horas adicionales que se van a dar. ¿Por qué se ha tomado esa decisión? Porque el año pasado ya estuvimos con problemas con la Policía Municipal, sobre todo en verano. Hasta el 2012 la Diputación subvencionaba los ertzainas, que tuvo 4. ¿Qué he dicho? Hondartzainas, que tuvo 4 en el 2012. El Ayuntamiento completaba la subvención que daba la Diputación y los contrataba como agentes, precisamente para permitir que los policías municipales cogiesen vacaciones, que tienen derecho a coger parte en periodo de verano, y para regular el caos circulatorio por el incremento simplemente de la población de veraneo y de visitantes. Entonces, el año pasado solo tuvimos 1 hondartzaina, no se contrató a nadie, hubo un hondartzaina que solo podía hacer funciones de vigilancia de playa, no podía hacer funciones de agente. Entonces, se ha considerado oportuno ampliar esa jornada de 93 horas a cada uno de los ertzainas. Por supuesto, esto va a venir condicionado al acuerdo con ellos. Si no se materializa ese acuerdo, no se llevará a efecto, pero en principio falta materializarlo por escrito y empezará a funcionar y a abonar en función de ese acuerdo. ¿Votos a favor? ¿O alguna aclaración? Y bueno, se me ha olvidado comentar otra cosa, que este va a ser un acuerdo en principio anual. Esto no va a crear derechos de ningún tipo, va a ser un acuerdo anual. Bueno, pues ¿votos a favor? 4, 8. Sí, 8. ¿Abstenciones? 2. De acuerdo, pues se aprueba con... Azalpen txiki bat esan bari, gu neurriaren alde gaude, hori behin baino gehietan esan dugu, baina zuke aipatu duzun hitzarmena behar dugu. Hau da, ja, esperientziak esaten digu hitzarmena ez eukitea, arriskutsua da gero olako proposamen bat onartzea. Decimos que estamos a medida de la propuesta, como que se ha debatido en diferentes ocasiones, pero sí vemos necesario que esta propuesta tiene que ir corroborada con el informe, ¿no?, con el convenio final que has mencionado antes. Efectivamente va a ir con ese acuerdo, con un calendario de cómo se distribuyen esas horas por agentes. Entonces, como presupuesto está contemplado, espero, después de haber tenido varias conversaciones con ellos y concretado ya el contenido del acuerdo, que lo tienen que firmar, y sabiendo que es anual. El año que viene, no sé si pueden cambiar las condiciones o no, pero no consolida de alguna forma derechos para que eso se mantenga. Sin más, pasamos al siguiente punto. Punto 4, proposición
presentada por EH Bildu sobre los antiguos edificios de las estaciones de Vizcaya. Y en concreto empezamos por la de Plentzia, ¿no? FTS, Ferrocarriles y Transporte Suburbano sareak Bilbo Plentzia Lutxana Mungia eta Bilbo Galtzadak Lezama lineak ustiatu zituen. Jatorrizko 18 geltokietatik bakarrik 5 biziraun dute. Geralekuak kontuan hartu gabe. Gehienak metro zerbitzua indarrean jartzearekin batera desagertu ziren, Azuako izan ezik. Ura ezustean eraitzi zuten duela 2 urte. Tren konpainiek normalean mailaka sailkatzen zituzten geltokien eraikinak. Lehen mailakoak lineetako buruetan zeudenak edo herri garrantzitsuenetakoak izan ohi ziren. Bigarren mailakoak aldiz hain garrantzitsuak ez ziren herriei zegozkienak ziren. Eta are, hirugarren mailakoak edo geralekoak ere egon zitekeen herri txikiagoi edo bidaiari gutxiko tokiei zerbitzua emoteko. Hona hemen Bizkaian geratzen direnak. Plentziako geltokia kontserbatzen den lehenengo mailako azkena da, kontserbatu ere hasieran bezala kontserbatu da. Izan ere, 1883tik ona jatorrizko markesina galdu du bakarrik. Metroaren lehenengo linea eraikitzean 2 nasak estaltzeko beste bat jarri baitzuen aurreko desmontatuz. Neguri, geltoki honetan handitze lanak egin dira eraiki zenetik ona, baina ura kontserbatzeko interesa izateri eusten dio. Deustu, jatorrizko egoeran, erraz kendakioken eranzkin bat edo besteerekin, Bilbo Galtzadak gaur egun arkeologia museoa da, derio jatorrian bezala dago eta Bilbo Lezaman geratzen den azkena da, eta galdu dut beste idatzia. Ez, hemen. Gure gizartearen sasoi batean isla diren elementuei buruz ari gara, industrializazioarekin batera zabaldu zen garraioaren iraultzaren baitan eraikitakoak eta nolabaitoko babesa beharko litzatakela deritzogu. Hori dela eta, hona hemen aurkezten dugun proposamena. Plentziako udalbatzak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, arestian aipatu diren tren geltokia kultura ondasun kalifikatutzat jo ditzala. En Vizcaya, de todas las estaciones que forman la red de ferrocarriles y transportes suburbanos, que explotó las líneas Bilbao a Plentzia, Lutxana Mungia y Bilbao Calzadas a Lezama, solo subsisten 5 de las 18 originales, sin contar apeaderos. La mayoría desaparecieron cuando se puso en servicio el metro, aunque la de Asúa hace 2 años fue derribada sorpresivamente. Los edificios de las estaciones eran clasificados normalmente por las compañías ferroviarias por categorías, siendo los de primera los de las cabeceras de línea o poblaciones importantes, los de segunda correspondían a poblaciones menos importantes y podía haber de tercera categoría o apeaderos que servían pueblos más pequeños o lugares con poco movimiento de viajeros. En Vizcaya se conservan. La de Plentzia es la única de las de primera categoría que se conserva, y se conserva en estado de origen, ya que desde su construcción en 1893 hasta nuestros días solo ha desaparecido la marquesina original, que fue desguazada para colocar otra que cubriese los 2 andenes, coincidiendo con la inauguración de la línea 1 del metro. Debido a su volumen impide poder ver el edificio sin elementos distorsionadores por el lado de las vías. Neguri, la estación tuvo diversas ampliaciones de su construcción, aunque eso no le resta interés en una posible preservación. Deustu, en estado de origen, con algún añadido fácilmente eliminable. Bilbao Calzadas, actualmente Museo Arqueológico. Derio, en estado de origen y la única de la línea Bilbao-Lezama. Estamos hablando de elementos que en otra época han sido reflejo de nuestra sociedad, construidos en la revolución del transporte paralela a la industrialización, y por ello nos parece que habría que brindarles más protección de la que hoy en día poseen. Por ello, el Ayuntamiento de Plentzia solicita al Gobierno vasco que declare bien de interés cultural las estaciones mencionadas anteriormente, incluida la de nuestro municipio. Yo solo quería hacer un apunte, David, que te lo comenté, que en el plan general, Patrimonio y Gobierno Vasco, en una comunicación, cuando se hace un plan general, también va a Patrimonio el borrador, y nos hicieron una serie de propuestas de edificios a proteger, y estaba incluido la estación de Plentzia, y nosotros, vamos, que está puesto en el listado de edificios que el Ayuntamiento quiere dar su propia protección. Solamente eso.
Simplemente, ¿sabe alguien cuál es el grado de protección oficial que tiene ese tinglao, ese edificio? Si es que tiene algún grado de protección. No. Lo que pasa es que hay por ejemplo, que es el mismo grado de protección que tiene el edificio del sanatorio pequeño, que llamamos nosotros el de Plencia. También tenía un tipo de protección municipal, por así decirlo, no tiene una más de patrimonio vasco. Entonces, cuando hemos hecho el plan general, hubo una propuesta de patrimonio y nos dijeron: les proponemos que ustedes les den una protección municipal, porque no tiene otro tipo, entiendo yo, no de protección, no tiene una más alta. Por lo menos que el primer paso, que sea la municipal, sí se la den. Y está en el listado, en el plan general está incluido en el listado de edificios a proteger, que están fuera del PER, que están fuera del casco. Es decir, que en el Plan General de Ordenación Urbana de Plencia, en la estación del metro, actualmente la antigua del ferrocarril, está considerada como un bien patrimonial a proteger. Entonces, solicitar al Gobierno vasco que lo encuentre. Bien, ¿votos a favor? Votos a favor, 6. ¿Contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 4. PNV. Declaración institucional del 8 de marzo de 2014, Día de la Mujer. Siempre nos pilla a contrapelo porque se aprueba en pleno. Entonces no se trata de aprobar en enero o si no después de pasado el 8 de marzo. Hay dos declaraciones. Una es la propia de la Mancomunidad de Uribe Costa y otra vais a presentar vosotros. ¿Vosotros tenéis una específica? No. Sí, os pasamos tanto a vosotros como a Bildu una, y Bildu sí nos contestó indicando que si estábamos abiertos a sugerencias o aportaciones. Dijimos que sí y no hemos vuelto a recibir noticia. Luego hemos entendido que no tenían interés en consensuarla, y por parte del Grupo Independiente le pasamos a Silvia y yo no he recibido respuesta, salvo error por mi parte. Entonces, ahora, por nuestra parte no tendríamos inconveniente en suscribir la oficial, digamos, entre comillas, de Uribe Costa, Un apunte. Nosotros en la comisión pertinente expresamos nuestro parecer al respecto de las diferentes declaraciones. Pero esa comisión fue el día 13. No, esa comisión fue el día 10. Eso es, esa comisión fue el día 10 y estuvimos... U 11. Ha habido dos comisiones, una oficial y otra solicitada por vuestro partido. Es decir, que se trató en una comisión solicitada por vuestra formación. No. En la Comisión de Hacienda previa a este pleno. Bien, pero en la Comisión de Hacienda nosotros no estuvimos porque estaba prevista para una fecha, se cambió para otra y nosotros no pudimos cambiar nuestros compromisos. Por lo tanto, nuestro grupo no pudo estar presente en esa comisión en la que se trató de este asunto. Bien, como en principio todos vamos a estar de acuerdo, cada uno con sus matices. Yo leo la de la Mancomunidad, si queréis leéis vosotros la vuestra y vosotros la vuestra, que al final seguro que aprobamos todas. Leo la de la Mancomunidad y me vais a perdonar que la voy a leer en castellano. Modelo de declaración institucional, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. En el contexto de crisis actual donde nos encontramos, cada vez son más las voces que claman por dar un protagonismo mayor en la construcción de las políticas locales a todos los grupos que componen la sociedad. Es necesario contar con nuevos modelos, nuevas ideas, nuevos enfoques que nos permitan situarnos en un escenario distinto, pero sin olvidar los logros alcanzados por las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía. Los avances han sido muy significativos, aunque se siguen manteniendo importantes desigualdades y ataques a los derechos de las mujeres, como el de la modificación de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Con lo que lograr la igualdad efectiva de mujeres y hombres sigue siendo tarea pendiente a abordar en toda su complejidad, ya que se siguen manteniendo importantes desigualdades en términos de acceso, ejercicio y control efectivo de derechos, poder, recursos y beneficios por parte de mujeres y hombres. Por otro lado, se dice que el siglo XXI
es el siglo de las mujeres y que serán ellas las protagonistas de esta nueva era. Las instituciones, y entre ellas la administración local, ayuntamientos y mancomunidades, llevamos ya algunos años haciéndonos eco de las demandas de igualdad y no con poco esfuerzo obteniendo logros en este sentido, que si bien son necesarios y fundamentales, a veces actúan a modo de espejismos de igualdad. Por todo ello, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, declaramos que es necesario garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y de los hombres de forma igualitaria y trabajar en esa etapa tan crucial en la vida para sentar conductas positivas y respetuosas entre hombres y mujeres. Y por ello nos comprometemos ahora más que nunca a fortalecer las políticas locales a favor de la igualdad y contra la violencia machista, en especial hacia las jóvenes y adolescentes. Buscar los canales que permitan facilitar la participación activa de todas las mujeres y crear y adecuar recursos específicos que permitan avanzar hacia la igualdad. Sin más. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Maena. No, por nuestra parte ya os hemos dicho, Isamar, y os hicimos llegar, pero no tenemos inconveniente en suscribir esta y por tanto declinamos presentar la nuestra. Eskerrik asko. Gracias. Bueno, creo que más dada la situación ahora, no con estas muertes de mujeres, llevamos 16 mujeres en lo que va de año. Y 5 en la última semana. 16 mujeres en lo que va de año. Creo que es muy importante que las leamos todas las que podemos leer, porque cada una aporta datos nuevos. Y eso para tomar conciencia de este problema, de un problema social, donde están muriendo ya un montón de mujeres, desde que se lleva la cuenta. Ya son 900 y pico mil mujeres muertas desde no sé qué año que se empezó a contabilizar. Eso es un daño a la sociedad y se trata de más de la mitad de la población que está amenazada, que somos las mujeres. Entonces creo que vale la pena leerlo y oír. Bueno, dice, nuestro compromiso por una Euskal Herria feminista. Ha pasado el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Es una oportunidad para recordar y celebrar la lucha de tantos años, pero es sobre todo una oportunidad para reflexionar y hacer balance de manera conjunta de la situación actual de las mujeres. Bajo la sombra de la crisis, capital y patriarcado se han quitado la máscara. Las mujeres estamos perdiendo la libertad y los derechos hasta ahora conseguidos. Es un momento de involución. La historia no es lineal y no siempre avanzamos, pero la historia no está escrita y por lo tanto es cambiable. Aún estando en un momento de involución, está en nuestras manos fortalecer la lucha feminista y cambiar la situación a pesar de las dificultades. Podríamos resumir la actual situación de las mujeres en pocas palabras. Cada día más desnudas en el mercado laboral, con el peso de miles de piedras en la mochila de los cuidados, con nuestro útero convertido en territorio estatal y nuestro cuerpo amoratado por la violencia machista. Todo ello aderezado con ataques ideológicos a quienes no cumplan con el modelo de mujer y de familia heterosexual tradicional. Las mujeres estamos cada vez más desnudas en el mercado laboral. El mercado laboral se regula en beneficio de los poderes económicos, dejando sin protección a quienes únicamente tenemos cuerpo, cerebro y manos para trabajar. Se ha legitimado el despido a las mujeres embarazadas. Las condiciones laborables generales están empeorando mucho y en el sector terciario, en el que hay mayoría de mujeres, así como en otros sectores feminizados, la temporalidad prevalece, la falta de seguridad y la precariedad. Además, los trabajos considerados fuera del mercado laboral, como son los trabajos domésticos y los trabajos de cuidados, siguen cayendo sobre espaldas femeninas, reduciendo los servicios y ayudas existentes hasta ahora, como si el cuidado de las personas fuera un lujo. Quieren negarnos la propiedad de nuestro cuerpo, ha convertido nuestro útero en problema de Estado, pero el problema no será que somos mujeres. Con la contrarreforma para negarnos el derecho al aborto, el Estado español responde a la ideología más ultra que relega a las mujeres a ser únicamente madres y esposas. Y como hace 40 años, los gritos desgarradores de nuestras entrañas salen hoy por nuestras gargantas. Con la contrarreforma vienen más ataques contra la libertad y la diversidad de las mujeres para hacernos dóciles y sumisas.
Con el patriarcado como columna vertebral y con medidas que potencian el modelo de familia tradicional y heteropatriarcal, como son ayudar a la reproducción asistida únicamente a parejas heterosexuales, obligar a toda mujer embarazada a ser madre, minimizar al máximo hasta suprimir totalmente con la LOMCE la educación sexual que ayuda a conocer y desarrollar nuestro cuerpo y nuestros deseos, y en boca de destacados hombres de Iglesia muestran las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo como enfermedad y quitan importancia a la violencia sexista, maquillándola e incluso justificándola en algunos casos. La responsabilidad de las instituciones públicas y los medios de comunicación es grande. Saben lo importante que es la educación para ser mujeres y hombres libres, dueñas de nuestra mente y nuestro cuerpo, y el Estado español quiere entrar de mano de la religión católica más radical en las escuelas para colonizar los deseos de niñas y niños, borrando de un plumazo, por medio de la LOMCE, el trabajo y el camino andado en pro de la igualdad y la coeducación. También es palpable el retroceso en los medios de comunicación, donde la presencia de mujeres en debates de actualidad es anecdótica. Ni se nos ve ni se nos escucha. Además, los contenidos y la publicidad de estos medios alimentan estereotipos, roles y valores sexistas, convirtiéndose en un nido plagado de estereotipos. Estamos sufriendo una grave involución. Cada vez nos alejamos más de la aceptación de las mujeres como sujetos políticos de derecho. La actual crisis es también una crisis de libertad de las mujeres y crisis en la igualdad de derechos entre sexos, porque si aún teníamos muchos objetivos que conseguir, el retroceso que estamos viviendo es impresionante. Los poderes políticos y económicos quieren enjaularnos nuevamente a las mujeres en el sistema heteropatriarcal. Esta dura lectura de la situación, lejos de hacernos caer en el desánimo, nos debería ayudar a ser conscientes y a despertar nuestra respuesta. Crear redes fuertes entre mujeres y de manera conjunta identificar lo perdido y hacerle frente. Y hacer nuestro camino para ser lo que queremos, mujeres, euskaldunas, libres, lo que cada una quiera. Y extendamos nuestra red a todos los ámbitos, al socioeconómico, al cultural, al político e institucional. Y alimentemos nuestras alianzas con los agentes sociales, políticos y sindicales, con las mujeres y hombres de nuestro entorno para construir una Euskal Herria euskalduna y feminista. Las y los concejales del Ayuntamiento de Plentzia nos comprometemos a trabajar a favor de una Euskal Herria de mujeres y hombres libres, impulsando políticas de igualdad por medio de partidas en los presupuestos, teniendo la perspectiva de género como columna vertebral en la gestión municipal, fortaleciendo las relaciones con las asociaciones de mujeres y el movimiento feminista. Gracias. Quiero añadir una cosa, aprovechando que está PTV, que como no hemos entrado en los detalles de los presupuestos, este año la partida de igualdad se ha subido también notablemente porque el Ayuntamiento de Plentzia se ha comprometido a hacer un estudio de, vamos a decir, mujeres con trascendencia, ilustres de la villa de Plentzia. Todo esto empieza por el respeto a que las mujeres sean respetadas. Entonces, en breve ya se van a repartir, digo, para llamaros para participar. Se van a poner unas urnas en el ayuntamiento, en el ambulatorio, en Goñi Portal, no sé, ya publicaremos. Entonces, en esas urnas hay un formulario donde se os invita a participar a todos, donde podéis inscribir a la mujer de Plentzia que creáis que se le debe rendir un homenaje, o sea, y hacer ese estudio, ¿no? Entonces, pues aprovechando el momento, pues... A ver, perdón, no es un homenaje así, sino que se va a recopilar la historia de esa mujer y se va a destacar la importancia que ha tenido personal, familiar y públicamente. ¿Ya? Eso es, no es que se le va a hacer un homenaje. No tiene que ser una persona, sino que cada uno considere que es una persona de relevancia. Por completar este apunte, que ya ha habido alguna charla, tiene que ser de este periodo, de los 150 últimos años. O sea, a mí ya me han pasado un montón de mujeres de relación y no tiene que ser eso ilustre, no tiene que ser científica ni tener un premio como Madame Curie, ¿no? Sino que personas que porque han tenido que luchar, porque se han quedado viudas, porque al marido le han llevado a la cárcel, o porque han tenido que sacar adelante a los padres, a los hijos, o porque han hecho un servicio a la sociedad de Plentzia.
Entonces ahí se trata de recopilar esa historia que además funciona con una subvención importante de la Diputación, con el 80% del costo. Bien, y sin más... Barkatu, señora alcaldesa Mesedes, Gauzatxo bat, he dicho que declinábamos a someter a votación la nuestra, pero tiene mucha razón Maena, si me permitís, ha dicho que es importante tener en cuenta todas, y si me permitís, aunque no sea sometida a votación, sí nos gustaría leer, si me permitís, la nuestra, que es esquemática y la voy a hacer todavía más reducida, aunque no sea... Sí, pues la podemos votar perfectamente. Bien, aunque no fuera sometida a votación. Vale, pues votos a favor. Bien, se aprueba por unanimidad. Es que ricasco, Isamari. Simplemente leerla porque es verdad y tristemente tiene razón Maena, es de actualidad y todas yo creo que se complementan un poco. Cuando os propusimos que a ver si queríais suscribirlas, resulta que tristemente todavía está más de actualizar lo que decíamos, porque justo el 5 de marzo, 3 días antes del día pues se publicó un estudio de la Agencia Europea de Derechos Humanos que era espeluznante los datos, por lo menos a nuestro modo de ver, que arrojaban. Entonces, os indicábamos al resto de grupos que si bien en nuestra declaración se centraba quizá en exceso en la violencia de género, siendo la igualdad o teniendo muchos otros aspectos, sí nos parecía de interés destacarlas. Entonces, lo que decíamos es, en esta Europa que de forma grandilocuente calificamos de primer mundo o mundo civilizado, los resultados de la encuesta sobre violencia de género que este pasado 5 de marzo del 2014 ha publicado la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea nos colocan una vez más frente al espejo. Sus conclusiones, decíamos, resultan todas ellas escalofriantes. Solo destacábamos de forma resumida 10 de ellas, que son las que se entresacan del estudio y además las hemos resumido. Y son las siguientes, son 10. Una de cada 3 europeas, porque el estudio se basa en encuestas realizadas durante el año 2012 a un montón de mujeres. Primera, una de cada 3 europeas entre los 18 y 74 años de edad ha sufrido violencia física o sexual desde los 15 años, lo que equivale a 62 millones de mujeres. Segundo, el 22% de las mujeres que han tenido una relación de pareja con un hombre ha experimentado violencia física o sexual por su parte. Tercero, el 5% de las europeas mayores de 15 años, una de cada 20, ha sido violada. Esta cifra equivale a 9 millones de mujeres, lo que supera el conjunto de la población de Austria o de Suecia. Cuarto, solo una de cada 3 mujeres, y este era un dato al que el estudio da muchísima importancia, que sufrieron agresiones físicas por parte de su pareja, denunció. Solo una de cada 3 mujeres denunció. Quinto, el 43% de las mujeres ha sufrido alguna forma de violencia psicológica por parte de su actual pareja masculina o una anterior. Sexto, el 55% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido alguna forma de acoso sexual, lo que equivale a 100 millones de mujeres. Es que los datos son bárbaros. Séptimo, el 33% tiene experiencias infantiles de violencia física o sexual a manos de un adulto. Octavo, en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta, que fueron entre abril y septiembre del 2012, alrededor de 13 millones de europeas han experimentado alguna forma de violencia física. Noveno, en los 12 meses anteriores a la encuesta, 3,7 millones de europeas han experimentado alguna forma de violencia sexual. Décimo, el 18% de las mujeres asegura que ha sido acosado en su vida adulta. Esto he resumido los puntos. Obviamente el estudio, no vamos a ser catastrofistas, también propone medidas para corregir esta situación. Pero sí queríamos destacar, como ya lo hemos hecho antes, una de sus conclusiones más llamativas, y es que la mayoría de las mujeres víctimas de violencia no denuncian sus experiencias, no recurren al sistema, bien al judicial o al policial, lo que pone de manifiesto que las necesidades de muchas mujeres no se abordan en la práctica. Después recordábamos que el artículo 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea afirma que la dignidad humana es inviolable, que el artículo 2 garantiza el derecho a la vida y que en el 4 se prohíben las penas o los tratos inhumanos o degradantes. Y el 21, el artículo 21, reconoce el derecho a la no discriminación, incluida la ejercida por razón de sexo. Y ya concluíamos, por todo ello, los y los concejales del Ayuntamiento de Plentzia, como ciudadanos y más aún desde nuestra responsabilidad política, nos comprometemos a trabajar en favor de una sociedad de mujeres y hombres libres, primero impulsando políticas de igualdad que tengan su reflejo en los presupuestos municipales, como habéis acabado de mencionar. Segundo, considerando la perspectiva de género como eje fundamental en la gestión municipal. Y tercero, fortaleciendo las relaciones con las asociaciones de mujeres y movimientos comprometidos con la igualdad. Nada más, es que ricasco. Bien, solo un matiz, que en ese mismo estudio añadía que a igualdad de trabajo, las mujeres cobran, no recuerdo bien si era un 23% menos en el Estado, menos que los hombres. En el Estado español. Y aquí, no sé si a la media estaba en un 18, 19, pero aquí un 23%. O sea, igualdad de trabajo por ser mujer
ganas un 23% menos. Y otro dato, si me permite, Isamari, paradójico, que cuanto más preparada la mujer está y más expuesta en puestos de trabajo de más alto rango y mejor preparación tiene, más está sometida al acoso. Curiosísimo, porque parece que la realidad tiene que decir todo lo contrario. No sé, solo... Bueno, pues votamos. ¿Votos a favor? Vale. Pues se aprueba por unanimidad. El punto siguiente es dar cuenta de los decretos. Uy, perdón, guárdalo. Que supongo que los tenéis todos, ¿no? Los decretos, ¿los habéis recibido todo? Sí, el 7 de marzo. Y ruegos y preguntas. Séptimo punto. Yo tengo una pregunta, señora. Le agradeceríamos que nos informase si algún vecino de Plencia que no ostenta cargo de elección o ni es funcionario ni empleado de este ayuntamiento dispone de llaves de este edificio consistorial, lo que le permitiría el acceso a las dependencias municipales sin acompañamiento ni control, así como a disponer de dichas instalaciones, uso de material, acceso de archivos, etcétera, etcétera, etcétera. De fiestas porque se reúne con los de la comisión de fiestas. Exclusivamente viene al ayuntamiento cuando hay comisión de fiestas y viene acompañada, pero lo contestaré en el próximo pleno con exactitud. ¿Alguna más? Yo le puedo decir que sí, que hay una persona que tiene llaves y se llega a la conclusión que se llegue cuando usted nos conteste. Sí le quiero anticipar que esto puede que sea legal, no lo sé, lo vamos a preguntar, porque que un vecino, uno de los 4.400 vecinos de Plencia que no tiene una vinculación orgánica con este consistorio, tenga una llave de estas instalaciones para entrar cuando quiera, como quiera y con quien quiera, nos parece francamente un exceso. Hay que recordarles que esto no es la finca de los independientes, este es el edificio municipal. Creo que es algo que es sagrado. O sea, que ya nos contestará usted en su momento, pero sí le puedo decir que se me ha confirmado que hay una persona que tiene llave de este ayuntamiento. Y desde luego, si es el presidente de la comisión de fiestas, que creo que lo es, en estos momentos no debiera tener esta llave porque no hay fiestas, ni nos parece oportuno que una persona que no es orgánicamente dependiente de este ayuntamiento, ni como concejal electo, ni como funcionario trabajador, tenga a su disposición una llave que le permite el acceso de las instalaciones municipales a su albedrío, sin poner ni un ápice en duda la honorabilidad de su comportamiento. Es simplemente una cuestión de formas. Perdón, preguntaremos, en cualquier caso, el 90% de las veces que ha habido comisión de fiestas, yo he estado en el ayuntamiento. En cualquier caso, daré la oportuna contestación, incluso si legalmente es factible o no. Lo agradeceremos. Galdera bat dekogu duela aste batzuk hemengo talde batek informazio bat zabaldu zuen que el Grupo Independiente Plencia ha utilizado a los trabajadores del ayuntamiento para pegar sus carteles eta jakin nahi dugu oso informazio importante alako ea informazio hori egia den ala ez. Hace unas semanas se distribuyó por parte de uno de los grupos aquí presentes cierta información que, dada su importancia, queremos que se confirme pues si es verdad o mentira. Decía algo así como que el Grupo Independiente ha utilizado a los trabajadores del ayuntamiento para pegar sus carteles. Bueno, pues... No. Ah, bueno. A ver, la pregunta es saber si esa información es verdad o es mentira. Bueno, pero va... Joder, qué difícil es esto. Vamos a ver, ese tema lo llevé yo. A mí me dijeron que había que poner unos carteles en respuesta a otros carteles que habían salido en el pueblo del Grupo Independiente y entonces el Grupo Independiente me encargó a mí que pusiese unos papeles en respuesta a los papeles que había puesto el PNV, joder, y no hay más. Y entonces yo dije, bueno, yo tengo una chica que suele pegar los carteles de Uda Cojayaldiac, que tiene su nombre y apellido, que es Echegaray, es lo mismo. Y le dije, mira, yo le llamo a ella, viene aquí, le pagamos 40 euros de independientes, y con esos 40 euros nos pega los carteles. Le llamé, vino,
puso los carteles y pegó. Cuando yo vi lo que me estaban poniendo de que dicen que la brigada, pues tengo que decir que quizás otra mentira más. Esa concretamente es mentira. Y eso lo asevero yo. Y está la persona ahí para que pueda responder. Sinesten dut esaten duzuna, eta eskertzen dizu gainera esaten duzuna. Te agradezco sinceramente y te creo sinceramente lo que nos dice Ramón. Simplemente queríamos aclarar esa información por la trascendencia. Me molestó mucho, pero eso no es cierto y está ahí. La chica que es la que vive en la estación. Posiblemente será así. Lo que te sugiero que a futuro, precisamente yo no tengo personalmente que ver con esa información, que la vi también, pero a futuro estas cosas, para que no sucedan, debieran delimitarse muy bien los campos. Y es decir, aquello de que la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, sino que tiene que parecerlo. Es decir, no da pie a que alguien mal o bien o regular interprete algo que, si se hace con la suficiente formalidad, no debiera haberse producido. Perdón. ¿Qué te refieres, por favor? Perdón por alusión. Perdón. Esa chica, esa no es empleada del ayuntamiento ni ha trabajado nunca en el ayuntamiento. Esa es una persona que, por medio de mi parte, que ha habido otras que han pegado, ha dicho, oye, pega los carteles, yo te doy un dinero y listo. O sea, que la información de que dicen de que empleados del ayuntamiento es totalmente inadecuada y totalmente falsa. O sea, que no hay, que la mujer del César, que sea como quiera que sea, no tiene que ver nada con esto. Nada, en absoluto. ¿Eh? Eso es malicioso lo que se ha hecho. Y además, bueno, nada más. No digo. Este grupo jamás ha utilizado ni a la Policía Municipal ni a la Brigada para usos propios del grupo. Jamás. No ha utilizado a PTB. Jamás. Ha dejado que funcione libremente y no le ha dado consignas en la vida. Jamás ha utilizado instalaciones municipales para actividades relacionadas con el grupo independiente. O sea que eso es una infamia total por gente de vuestro grupo. Porque es muy fácil decir, se rumorea, se dice, se comenta y largar las mentiras y las difamaciones que largáis. Y además quiero decir que el grupo independiente somos tan escrupulosos con este tema que llegamos hasta ser ridículos. Hubo aquí una reunión de independientes de Euskadi en Plencia. Lo lógico y normal, porque Goñi Portal se ha utilizado por el PNV en varias ocasiones. El PNV pide Goñi Portal para dar una conferencia que viene el senador, la consejera, no sé qué, del PNV a dar. Escuchad, déjame acabar. Se ha dejado siempre, nosotros podíamos haber pedido perfectamente Goñi Portal para hacer esa reunión, y por escrúpulo y para que no, porque sabemos que hay mucha maledicencia, no diera pie a esto, se fue a un sitio privado que se pagó. Entonces, es que nos molesta, y comprendo el cabro Isamari, porque somos especialmente escrupulosos, cosa que otros no han sido ni son. Todas las publicaciones de independientes se contratan fuera, se hacen fuera, se pagan con dinero de independientes, dinero resultado no de las aportaciones a partidos políticos ahora, sino de las aportaciones de los concejales del grupo independiente. Entonces, yo creo que no hay nada más que decir. ¿Quiénes no son escrupulosos? A ver, Javi, la cuestión está en que la información esa que se pega o que se publica, que está muy bien que se pegue información, por lo menos se corrobore, porque es la mitad mentira. ¿Pero qué es mentira? O sea, no es que digas es que está sacada fuera de contexto, como suele pasar con frases. No, es que es mentira. Yo diría que, como muy bien habéis dicho antes, vamos a empezar, pronto vienen las elecciones, vamos a empezar campaña, partido, se va a meter, por favor, que seamos constructivos. Hacer política es por mirar por el bien de todos y no es meterse con el contrario, sino decir las cosas que podemos hacer nosotros. Yo, por lo menos, creo en esa política y mirar por el bien común. Entonces, rogaría que en vez de meter cizaña
Construyamos todos y que nos comprometamos todos, aunque sea solo en Plentzia y en el resto del mundo no se haga, como este es un pueblito pequeño, podríamos intentarlo, a construir y no destruir, y mucho menos con mentiras y con falsedades y con cizañas para crear la incertidumbre y los problemas. Eso no es hacer política, eso es hacer un mal partidismo, y así nos va como nos va. Bien, muchas gracias, Maena, por tu... Ya vamos a ampliar nuestras miras, como he dicho antes que vayamos muy cortos, vamos a ampliar las miras, vamos a ser todos muy formales, y yo tengo una pregunta. Aquí antiguamente se hacían las comisiones de vecinos, hace mucho tiempo, que se dejaron de hacer, y en una de las comisiones de vecinos se habló del aparcamiento de los usuarios de los aparcamientos de Plentzia, porque casualmente el otro día pasé por la playa a las 9:30 de la mañana y estaban todas las luces del parking encendidas. Pasé otro día a las 8 de la noche y estaban todas las luces del parking de la playa encendidas. O sea, y nosotros, yo por ejemplo, soy usuario de un garaje ahí arriba del garaje de Gaminiz, y nosotros tenemos la reunión este viernes y cada usuario paga sus 150 euros, sus 180 euros que le corresponden. Mira, probablemente te encontraste el otro día a las 9:30, porque creo que es el día que fui yo con el aparejador y unos ingenieros. Creo que te refieres, al gasto que supone, porque ahí no se paga limpieza, luz, todo tipo. A ver, este es un tema muy doméstico. Voy a tratar de ser breve. El parking de la playa, efectivamente, todo el mundo sabe que es la primera planta por concesión, y la planta de abajo es la explota el ayuntamiento en verano para la playa. El parking está en unas condiciones deplorables. Lo admitimos. Está construido hace casi ya 30 años, 27, 28 años, creo que he visto, que lo construyó Diputación, lo entregó el Ayuntamiento, y su mantenimiento ha sido muy malo. Y está en unas condiciones deplorables. Tiene filtraciones de agua, tiene problemas en la cubierta, tiene problemas de filtraciones de agua, que hasta han comido el hormigón en algunos sitios y se ve hasta el hierro y demás. Ahora vamos a invertir 30.000 euros en poner al día el tema que es un tema que no puede dilatarse más, que es el tema de antiincendios, porque si no, no se podría abrir el parque en este verano o habría que cerrarlo. Entonces, lógicamente, no se puede constituir esa comunidad de propietarios si no lo entregas en unas condiciones óptimas, porque la comunidad de propietarios no lo va a admitir. Va a decir, claro, me lo entregas en estas condiciones y vamos a tener que sufragar nosotros todas las reparaciones correspondientes que hay, eso es de cajón. Entonces, lo que se tenía que haber hecho antes, claro, haberlo mantenido en buenas condiciones, y hubiera sido posible tener la comunidad. Entonces, Javi, se va a intentar, estamos dándole vueltas en mucha profundidad de cómo conseguir la financiación para abordar ese tema, y bueno, y creo que se va a poner en marcha. Y cuando esté en óptimas condiciones, pues se planteará constituir la comunidad de los garajes. Todos los garajes municipales, cuando el Grupo Independiente entró aquí, ninguno. Sí, el de Gaminiz, el último, el de Gaminiz, pero que tiene muy pocas plazas ahí, no sé cuántas, pocas, no tiene constituidas la comunidad. Ahora estamos ya finiquitando el tema de Azurtegui-Ondo, que se va a constituir en breve, porque está en condiciones que se puede constituir, y eso, y el de la playa, pues cuando se pueda. El frontón cuando se pueda también, que ya sabes que también tiene problemas con la cubierta. Al hilo de eso, el otro día ha salido la cantidad de pisos y aparcamientos municipales que se alquilan y que vuelven a alquilar. Y ¿el ayuntamiento hace algún tipo de revisión sobre los pisos de VPOs y tal que se alquilan, aparcamientos y pisos que son de protección oficial, que en teoría no se pueden alquilar? Tendrían que... Eso es competencia del Gobierno vasco. El Gobierno vasco tiene una agencia específica para eso, que hace la vigilancia del uso de los pisos de VPO. Se les ha mandado varias veces, cuando ha habido quejas de denuncias, tampoco ha habido nunca una denuncia
hay insinuaciones. Oye, que mi vecino alquila, ¿qué tal? Por escrito no hay ninguna. Pero bueno, ante eso, hace ya unos años, cuando se creó la agencia esta, se denunció y se dijo, oye, por favor, podéis llevar la vigilancia, pero no es una competencia que corresponde al ayuntamiento. Corresponde al gobierno vasco. Ayuntamiento de que se hace alguna...? Sí. Cuando ha habido incidencias, creo que nos mandaron un informe que no habían detectado absolutamente nada. Hicieron una inspección. Sí, hicieron una inspección y que no habían detectado nada. Pero no es competencia del ayuntamiento. El ayuntamiento no puede ir a revisar. Bueno, una última pregunta. Salió, nos enteramos por un informativo de televisión, no por prensa de revista, de que Plencia había reclamado 315.000 euros por daños de la ciclogénesis tal. ¿euros? Eso dijo el informativo. No, perdón. A ver, yo estuve en esa reunión, y lo único que dije yo es que habíamos sido afortunados que en Plencia no habíamos tenido daños aparentes a simple vista, que hacía falta saber por parte de puertos si se había quedado tocado el rompeolas por la parte exterior y en marea baja por la parte interior, si se había descalzado el rompeolas. Y lo único que yo dije es que, bueno, eso es competencia de puertos, que cuando mejorase la mar lo revisarían, y que lo único que pedíamos es que se contemple como importante el trasiego de arena, porque nos salía hasta por las orejas. Y no si hablo para Plencia de ninguna cantidad allí. Fui la primera sorprendida cuando a la noche en ETV aparece que Plencia 315.000, cuando había dicho yo personalmente que no teníamos ningún daño aparente, movimiento de arena tanto en la bocana como en la parte superior de la playa, y no sé de dónde se habrán sacado los 315.000 euros, no tengo ni idea. Pero si los invierten en mejorar cosas de Plencia, estupendo. No voy a ser yo la que les desmienta. Nos sorprendimos porque dijeron una cantidad, 315.000 euros. No, nosotros no hemos hecho ninguna reclamación. ¿Y no teníamos ninguna noticia de que había habido ninguna reunión de nada? No, que va. Para mí, como no hayan valorado el liberar la bocana con el movimiento de arenas, que no puede ser 315.000, creo yo. Ahora nos pregunta, ahora ruego, por favor, arreglar los baches que están enfrente de la librería del Chefe. Está encargado, lo que pasa que la empresa de asfaltos, Javi, nos ha dicho que es mucho más barato el viaje para más zonas que solo para una. Entonces se está haciendo una recopilación. Sé que ayer, porque también se va a asfaltar Andramari Videa y Andramari, entonces sé que han estado esta semana para el último tramo y bueno, es inminente. Lo que pasa que se quiere hacer todo a la vez. ¿Nos hemos portado bien, Maena? ¿Hemos hecho por Plencia? Sí, ¿no? Ha sido esto por Plencia. Nos hemos portado bien, ¿no? Me he portado bien. Digo con las preguntas, me he portado bien. Sí. Sin más, se levanta la sesión.